La vida real no avisa. No pregunta si estás listo. No se detiene cuando te duele. Golpea, observa y sigue. Algunos se endurecen. Otros se rompen en silencio. Y entre esos dos destinos, existe una decisión que casi nadie quiere tomar. Esta no es la historia de un héroe perfecto. Es la historia de un hombre común enfrentado a una verdad que no se puede negociar. Un camino donde cada paso exige algo a cambio. Donde aceptar la realidad significa perder ilusiones y quebrarse significa perderse a uno mismo. Aquí comienza su viaje. Página 1-5. El amanecer no llegó con promesas. Llegó frío, seco, indiferente. El hombre abrió los ojos antes de que el sol tocara el horizonte. No porque fuera disciplinado, sino porque el cuerpo había aprendido que dormir más no cambiaba nada. El cansancio seguía ahí. El peso en el pecho también. No era dolor físico, una presión constante, como si la vida estuviera siempre empujando desde dentro. Se sentó despacio. El suelo estaba duro. Siempre lo estaba. La comodidad era un recuerdo lejano, casi ridículo. Afuera, el viento arrastraba polvo y ceniza de lo que alguna vez fue un lugar vivo. Ahora, era solo un espacio donde se sobrevivía. Se puso de pie sin prisa. No había prisa cuando el destino era el mismo cada día. La vida real no era para débiles. Eso lo había aprendido sin que nadie se lo dijera. Había crecido creyendo que el esfuerzo sería recompensado, que la paciencia tendría sentido, que resistir traería alivio. Pero los años no confirmaron ninguna de esas promesas. Solo confirmaron algo más brutal. La vida no negocia. Trabajó, cayó, perdió, se levantó y volvió a perder. Cada día era una repetición sin música épica, sin aplausos, sin testigos. Solo él, su respiración y la realidad desnuda. Mientras caminaba hacia el lugar donde debía cumplir su labor, observó a otros como él. Rostros tensos, miradas apagadas. Espaldas cargadas no solo por el peso físico, sino por expectativas rotas. Algunos murmuraban, otros maldecían, otros ya ni eso. Habían pasado del enojo a la resignación. Él no hablaba. Había aprendido que quejarse no aligeraba la carga, solo la hacía más ruidosa. El día avanzó, sin eventos extraordinarios. No hubo tragedias nuevas, ni victorias inesperadas. Solo desgaste. Cada movimiento exigía voluntad. Cada decisión, energía que ya no sobraba. Y en ese desgaste silencioso, apareció la pregunta que nadie quería formular en voz alta. ¿Vale la pena seguir así? No era una pregunta cobarde. Era una pregunta honesta. Al caer la tarde, el cuerpo pidió descanso. Pero la mente no obedeció. Recordó momentos en los que creyó que la vida cambiaría. Recordó decisiones postergadas, caminos no tomados, personas que se fueron cuando dejó de ser útil o alegre. La realidad se mostró sin filtros. Nadie vendría a salvarlo. Nadie iba a hacerlo más fácil. Nadie iba a entender completamente su cansancio. Aceptar eso dolía. Negarlo era peor. Mientras el sol se escondía, entendió que estaba parado frente a un umbral invisible. No era el final del camino, pero tampoco el inicio. Era ese punto incómodo, donde ya no se puede vivir engañado. Pero aún no se ha decidido ser fuerte. Porque aceptar la vida tal como es, exige algo que muchos no están dispuestos a entregar. La ilusión de que todo será diferente, sin cambiar nada. Esa noche, antes de cerrar los ojos, supo que el día siguiente no sería igual. No porque la vida fuera a cambiar, sino porque él tendría que hacerlo. Y esa decisión no admitía medias tintas. Cuando entiendes que la vida no va a suavizarse por ti, eliges aceptar su dureza y transformarte, o sigues esperando hasta que te quiebre. Página 2-5. El día siguiente no trajo claridad. Trajo resistencia. El cuerpo despertó igual de cansado. Pero algo había cambiado en el aire.
no era esperanza. Era tensión. Como cuando sabes que no puedes seguir evitando una conversación incómoda contigo mismo. Se levantó antes que los demás. No por disciplina, sino porque quedarse acostado se había vuelto insoportable. Cada segundo inmóvil amplificaba el ruido interno. Afuera, el cielo estaba cubierto por nubes densas, pesadas, como si el mundo también dudara en avanzar. Caminó solo. Cada paso era una fricción contra pensamientos antiguos. Esto no debería ser así. Yo merecía algo mejor. Si tan solo las cosas hubieran sido distintas. Pensamientos cómodos, pensamientos inútiles. La vida real no responde a suposiciones. En el trayecto, vio un hombre mayor apoyado en una estructura rota. Sus manos temblaban, no de frío, sino de desgaste acumulado. Había pasado décadas sobreviviendo, esperando que algún día el esfuerzo fuera suficiente. Ese día nunca llegó. No hubo palabras entre ellos, no hicieron falta. El mensaje era claro. Seguir sin aceptar la realidad no te protege, solo te desgasta lentamente. La jornada fue más dura que las anteriores, no por el trabajo en sí, sino por la resistencia interna. Aceptar la dureza de la vida significaba soltar una narrativa que lo había acompañado durante años. La idea de que si aguantaba lo suficiente, todo se equilibraría solo. Pero el equilibrio no llega solo, se construye o no llega nunca. A mitad del día, el cuerpo falló. Las piernas cedieron por un instante. El suelo volvió a recibirlo, como tantas otras veces. Alrededor, nadie se detuvo, no por crueldad, sino por costumbre. Cada uno cargaba su propia batalla. En ese momento algo se rompió. Pero no fue él, fue la expectativa. Entendió que no había recompensa garantizada, que la vida no llevaba una cuenta justa, que nadie estaba observando para premiar su resistencia silenciosa. Y paradójicamente, eso lo liberó. Si nadie debía nada, entonces ya no había a quien reclamarle. Se levantó sin rabia, sin orgullo, sin drama, solo con claridad. Aceptar no significaba rendirse. Significaba dejar de pelear contra lo inevitable para usar la energía donde sí importaba. Al caer la tarde, sintió el peso del día, pero también una extraña firmeza. No había alegría, no había motivación, había algo más sólido. Determinación sin ilusiones. La noche llegó sin ceremonias. Mientras el mundo se oscurecía, comprendió que había cruzado un punto de no retorno. No podía fingir que la vida debía ser distinta. Solo quedaba una pregunta real. ¿Qué iba a hacer con lo que había aceptado? Porque aceptar la dureza de la vida no te vuelve fuerte automáticamente. Solo te coloca frente a una responsabilidad mayor. Y no todos están dispuestos a cargarla. H2, página 3-5. Aceptar la realidad no le dio respuestas. Le quitó excusas. Y eso fue más pesado de lo que había imaginado. Los días siguientes avanzaron, sin grandes cambios externos, pero internamente, todo estaba en fricción constante. Cada gesto automático empezó a sentirse consciente. Cada hábito, cada reacción, cada pensamiento repetido, quedó expuesto bajo una luz incómoda. Antes, cuando algo salía mal, la explicación aparecía rápido. El contexto, las personas, la mala suerte, el sistema, el tiempo. Ahora, esas explicaciones seguían ahí, pero ya no le servían. Aceptar la dureza de la vida significaba aceptar también su parte en ella. No toda la culpa, no toda la responsabilidad, pero sí, la suficiente como para no seguir huyendo. Y eso dolía. Porque mirar de frente implica ver no solo lo que te hicieron, sino también lo que evitaste hacer. Caminaba con la cabeza erguida, pero por dentro iba en silencio absoluto. No había espacio para discursos heroicos, solo para hechos. Empezó a cambiar pequeñas cosas,
no por inspiración, sino por coherencia. Si la vida no iba a suavizarse, entonces él tendría que endurecerse de la forma correcta. No con rabia, no con desprecio, no con frialdad, con disciplina. Se levantaba aunque no quisiera, cumplía aunque no hubiera ganas, avanzaba aunque nadie lo viera. Y en ese proceso, descubrió algo que casi nadie dice en voz alta. La fortaleza real no se siente poderosa, se siente pesada. Cada decisión consciente pesaba más que la inconsciencia anterior. Antes, dejarse llevar era fácil. Ahora, elegir exigía energía constante. Hubo días en los que quiso volver atrás. Volver a la queja, a la fantasía, al algún día será distinto. Pero ya no podía. La aceptación había cerrado esa puerta. Una tarde, observó a un grupo discutir. Las palabras se repetían como ecos antiguos. Injusticia, cansancio, culpa externa. Vio en ellos algo que reconoció de inmediato. No debilidad, sino agotamiento mal dirigido. Comprendió que muchos no se quiebran porque la vida sea dura, sino porque pelean contra lo que no pueden cambiar, y descuidan lo que sí. Eso no los hacía inferiores, los hacía humanos. Pero él ya no podía permitirse esa lucha equivocada. La noche llegó una vez más, y con ella el silencio que no se puede evitar. Ahí, sin distracciones, apareció la pregunta, que nadie más podía responder por él. Si esto es la vida real, ¿qué tipo de hombre voy a ser dentro de ella? Solo opciones. Seguir resistiendo con resentimiento, o construir fortalezas sin aplausos. Entendió que aceptar no era el final del camino, era el inicio del peso real. Porque ahora ya sabía la verdad, y saberla lo obligaba a actuar. Al cerrar los ojos esa noche, algo quedó claro. Si iba a quebrarse, no sería por la vida, sería por no haber estado a la altura de ella. Cuando ya no puedes culpar a nadie más, cuando solo quedas tú frente a la realidad, ¿te construyes con disciplina o te endureces solo por miedo a romperte? Página 4 a 5. No hubo un momento épico donde todo encajara. No hubo victoria visible, solo continuidad. La vida siguió igual de dura, igual de indiferente. El trabajo no se volvió más ligero. Las personas no cambiaron. El mundo no se volvió justo de repente. Y sin embargo, él sí. No por fuera, por dentro. Había aprendido a cargar sin dramatizar, a levantarse sin discursos, a avanzar sin necesitar validación. Nadie lo aplaudía. Nadie notaba el esfuerzo extra. Y eso, lejos de desmotivarlo, lo puso frente a una verdad definitiva. La vida real no premia a los fuertes, solo les permite seguir de pie. Los días se volvieron largos, pero estables. Ya no esperaba que fueran buenos, esperaba cumplir. Esa diferencia lo sostuvo. Antes necesitaba sentir ganas, ahora solo necesitaba actuar. Y eso cambió todo. Hubo noches donde el cansancio volvió con fuerza, donde el cuerpo pedía rendirse, y la mente sugería regresar a lo conocido, quejarse, culpar, endurecerse por dentro hasta no sentir nada. Pero algo lo detuvo. Entendió que quebrarse no siempre significa colapsar. A veces significa volverse insensible. A veces significa perder la capacidad de elegir. Y él no estaba dispuesto a perder eso. Así que resistía sin ruido, sin pose, sin rabia. Cada día que sobrevivía sin traicionarse, algo se afirmaba dentro de él. No era orgullo, era coherencia. Y la coherencia, aunque invisible, pesa más que cualquier motivación momentánea. Observó a otros quebrarse lentamente, no de golpe, sino por acumulación. No por un evento trágico, sino por años de pelea mal dirigida. Algunos se volvieron cínicos, otros agresivos, otros simplemente vacíos. No los juzgó, porque entendió algo fundamental. No todos están hechos para aceptar la vida real. Y eso no los hace débiles, solo humanos que no eligieron endurecerse a tiempo. Una tarde,
Mientras el sol caía como una llama apagándose, sintió algo nuevo. No alegría, no entusiasmo, sino una calma firme. La calma de quien ya no discute con la realidad. La vida era dura. Y él también lo era ahora. No de forma cruel, de forma funcional. Sabía que nada estaba garantizado, que mañana podía perder lo poco que había construido. Pero también sabía algo más importante. Si eso ocurría, seguiría de pie. Porque había aprendido a vivir sin depender de que las cosas salieran bien. Y en ese punto, la vida deja de ser un enemigo, y se convierte en un terreno que se atraviesa con respeto. Esa noche entendió que aceptar no fue suficiente. Resistir tampoco. Había una última etapa que enfrentar. Vivir sin esperar nada, pero dando todo. Cuando ya no esperas que la vida sea justa. Cuando avanzas sin aplausos ni promesas. ¿Sigues caminando por convicción o solo por costumbre de no rendirte? Páginas 5 y 5. No hubo un día en el que pudiera decir, ya lo logré. Porque la vida real no funciona así. Lo que hubo fue continuidad sin expectativas. Días que no prometían nada y aún así exigían todo. Aprendió a no medir su valor por resultados inmediatos. A no confundirse cuando el esfuerzo no traía recompensas visibles. A no retroceder solo porque nadie estaba mirando. Eso fue lo más difícil. Porque el ser humano no solo quiere sobrevivir. Quiere sentir que su lucha tiene sentido. Y la vida real rara vez lo explica. Con el tiempo, algo se volvió evidente. Ya no reaccionaba como antes. Los golpes seguían llegando, pero no lo arrastraban. Las pérdidas dolían, pero no lo desarmaban. El cansancio aparecía, pero no lo dominaba. No se volvió invencible. Se volvió estable. Y esa estabilidad no nació de la comodidad, sino de la aceptación total. Aceptar que la vida no iba a adaptarse a él. Aceptar que nadie iba a cargar su peso. Aceptar que quebrarse siempre sería una opción. Pero no la suya. Entendió que ser fuerte no es aguantarlo todo. Es elegir qué cargar y qué soltar. Soltó la necesidad de ser comprendido. Soltó la esperanza de que todo encajara. Soltó la fantasía de una vida suave. Y al hacerlo, ganó algo que no se compra ni se enseña. Dignidad interna. No la que se presume. La que se sostiene en silencio. La vida real seguía siendo dura. Pero ya no lo tomaba por sorpresa. Había aprendido su ritmo, su lenguaje, su crudeza. Y en lugar de quebrarse, decidió habitarla tal como es. Sin adornos, sin excusas, sin huir. Porque al final, no se trata de ganar. No se trata de destacar. No se trata de ser admirado. Se trata de no perderse a uno mismo en el proceso. Y cuando volvió a mirar atrás, no vio un camino fácil. Un camino donde cada paso fue elegido, no impuesto por la queja ni por la negación. Ahí entendió la verdad final. La vida real no es para débiles, pero tampoco es para los duros sin alma. Es para quienes aceptan su peso y deciden cargarlo sin romperse por dentro. Ahora la pregunta ya no es sobre la vida. La vida seguirá siendo dura. La pregunta es sobre ti. Cuando entiendes que la vida real no va a cambiar, que no se va a suavizar, que no va a pedirte permiso, ¿vas a aceptarla y convertirte en alguien más fuerte y consciente? ¿O vas a dejar que te quiebre lentamente mientras esperas que sea distinta? La respuesta no se dice.